Ahora sí, ¿verdad? Vale. Bueno, buenos días, bienvenidos y gracias en primer lugar por su asistencia. Vamos a dar comienzo a esta jornada que organiza la Oficina de Transformación Comunitaria Aragón Energía Propia del Gobierno de Aragón. Una jornada orientada a explicar principalmente qué es una comunidad energética, cómo se constituyen, cuáles son sus principales ventajas y por qué las comunidades energéticas son un factor clave para lograr entre todos una transición energética justa y sostenible. Presentaremos además a la OTC Aragón Energía Propia, un proyecto, como les decía, con el sello del Gobierno aragonés, que nace para asesorar técnica, legal y administrativamente a aquellos actores interesados en el desarrollo de comunidades energéticas locales. Y estamos hablando desde pequeñas y medianas empresas, pymes, hasta negocios, ayuntamientos, comunidades de regantes, pero también a cualquier vecino en general. Así que ya, en primer lugar, vamos a darle la bienvenida y agradecemos su colaboración a don Javier Ferrer, al presidente de la comarca del Bajo Cinca. Cuando quiera. Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Veo aquí que tenemos a nuestros alcaldes de la comarca, concejales y bueno, a todos daros la bienvenida. Espero que sea una jornada muy fructífera. Yo creo que es un tema muy interesante en el cual hoy nos pueden sacar de muchas dudas y sobre todo dar las gracias a don José María Yusta, catedrático de la Universidad de Zaragoza, y a la Oficina de Transición Comunitaria OTC, Aragón Energía Propia. Una vez dado la bienvenida, os tengo que decir que voy a estar aquí un ratito y me tengo que ir por motivos, como muchos ya sabéis, por el tema de que nos lleva a Notiñena, que es con lo del fútbol. Entonces me tengo que ir porque tengo que atender a los medios y me reitero daros las gracias y dar la palabra a nuestro consejero de Transición Ecológica, Medio Ambiente y Residuos, don Javier Ibar. Muchas gracias. Buenos días, les agradezco su asistencia a esta jornada. Nuestra comarca es un ejemplo de territorio rural donde, gracias al desarrollo en agricultura, ganadería e industria, hemos convertido a la zona en un referente provincial por su potencial económico. Además, puesto que conocemos de primera mano los recursos que nos ofrece nuestro territorio y les damos el valor que merecen, nos vemos en la obligación de potenciarlos de forma sostenible para que así nuestra comarca siga creciendo. Como ya sabrán, a la comarca del Bajo Cinca se le otorgó el sello de Aragón Circular para impulsar una economía circular. Esto de la economía circular suena como algo muy moderno, pero en realidad es algo que la población rural sabemos hacer muy bien, ya que no supone otra cosa más que aprovechar y reutilizar todos los materiales y así generar el mínimo de residuos. Eso que hemos hecho todos, de utilizar las camisas viejas para trapos o reutilizar un plástico viejo para tapar las verduras en invierno. Para mantener esta economía circular que nos ha sido oficialmente reconocida, uno de los objetivos es potenciar un consumo eficiente de los recursos y garantizar que este consumo sea medioambientalmente sostenible. Por esta razón, les presentamos esta jornada donde, de la mano de la Oficina de Transformación Comunitaria del Gobierno de Aragón, Aragón Energía Propia, conoceremos con detalle lo que son las comunidades energéticas locales y qué ventajas nos pueden ofrecer. En las comunidades energéticas locales tenemos cabida todo, tanto administraciones como empresarios e incluso particulares, todos unidos en formar parte un proyecto colaborativo con objetivo de generar, consumir y compartir energías renovables entre toda la comunidad para que de esta manera conseguir beneficios económicos y medioambientales. Hoy contamos con la presencia de don José María Yusta, catedrático de la Universidad de Zaragoza y experto en la materia, que nos expondrá todas las posibilidades que pueden ofrecer
las comunidades energéticas en nuestro territorio. Una vez más, les agradezco su asistencia y doy paso al experto, que al finalizar su exposición intentará resolver todas las dudas que se presenten. Gracias. Bueno, pues gracias, presidente, gracias, consejero comarcal. Es momento de profundizar en el papel de las comunidades energéticas. Como les decía, es una figura de gran actualidad e importancia para lograr esa transición energética sostenible entre todos. Así que le doy ya la palabra a don José María Yusta Loyo. Él es doctor ingeniero industrial, catedrático de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Zaragoza y nos va a hablar de ese rol estratégico de estas comunidades energéticas. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Me van a permitir que me ponga de pie porque yo no estoy acostumbrado a estar sentado. A dar clases sentado es difícil. Entonces, prefiero acercarme un poquito. Y primero de todo, agradecer a la Oficina de Transformación Comunitaria del Gobierno de Aragón por haberme invitado a compartir esta mañana con todos ustedes, con todos vosotros, esta información que voy a tratar de transmitiros sobre qué son las comunidades energéticas, cuál es la realidad también de las comunidades energéticas, qué podemos hacer y animaros a pensar en posibles proyectos alrededor de lo que vamos a hablar esta mañana. Las energías renovables están cambiando el paradigma de la energía. De esto es de lo primero que quiero hablar. El mismo panel solar que podemos instalar en nuestra vivienda unifamiliar o en nuestra nave, el mismo panel es el que se pone en los grandes parques solares que vemos que se están instalando también por el territorio. Es decir, la misma tecnología que se utiliza para grandes instalaciones es la que podemos utilizar nosotros. Claro, el coste va a ser algo mayor para instalaciones pequeñas que para instalaciones grandes, porque en instalaciones grandes vamos a tener unos costes generales que van a ser más fáciles de internalizar. En instalaciones pequeñas de autoconsumo colectivo, perdón, de autoconsumo individual, me pongo unos paneles solares en mi casa, me pongo 3 kilovatios, pues igual me sale el kilovatio instalado cerca de los 2.000 euros el kilovatio, ¿no? Pico que me instale. Pero si en vez de instalar 3 kilovatios, instalo 30 kilovatios y los reparto entre 10 vecinos o 10 empresas, o entre empresas, vecinos y el ayuntamiento, esa instalación, en vez de costar 2.000 euros el kilovatio pico, puede costar la tercera parte. Ve la importancia de la economía de escala. No es igual hacer instalaciones pequeñas que hacer instalaciones más grandes, pero los paneles son los mismos. El coste unitario del panel solar es el mismo. Lo que cambia es el resto de costes de la instalación. La mano de obra, los inversores, la legalización de la instalación, la tramitación, etc., ¿no? Por tanto, el primer mensaje que quiero transmitir es: vivimos una época donde tenemos una tecnología que ha bajado de coste espectacularmente en los últimos años. La energía solar fotovoltaica ha reducido su coste en más de 10 veces en los últimos 10 años. Es muy barato ahora un panel solar comparado a como era hace unos años. Vamos a aprovecharnos de esas instalaciones, pero si en vez de aprovecharnos de manera individual nos aprovechamos con instalaciones más grandes y compartimos la producción, aún va a ser mucho más rentable. Aunque no veáis las letras pequeñas que pone en el dibujo, lo que aparece subrayado en rojo, remarcado en rojo, es lo que cuesta producir 1 kilovatio hora con energía solar. Y veis que la energía solar es la que está casi más a la izquierda de todas las barras, ¿no? Las barras que están más a la derecha significa que es el kilovatio hora más caro. Hoy, producir energía eléctrica con energía solar o con energía eólica son las tecnologías más competitivas que existen. Oiréis en los medios de comunicación hablar de la nuclear, hablar de otras tecnologías que producen energía eléctrica. La tecnología más barata a día de hoy, que casualmente además es la más sostenible y la que más nos conviene para no continuar
con esta carrera que llevamos del cambio climático, son precisamente las más sostenibles. Es decir, que ya no es que solamente sea ambientalmente mejor invertir en renovables, es que es más barato económicamente. Y de ahí viene el gran desarrollo que tienen las renovables en toda España, ¿no? Ya estáis viendo la cantidad de proyectos de energía eólica y solar que aparecen. ¿Por qué es? ¿Por solamente sostenibilidad económica? Perdón, ¿por sostenibilidad ambiental? No. Es también porque económicamente es muy rentable invertir en energía solar y eólica. Bueno, pues si lo es para los grandes proyectos, también lo puede ser para los pequeños proyectos que podamos emprender los ciudadanos. Además, los objetivos son muy ambiciosos, porque queremos en España que el 74% de la energía eléctrica que destinamos o que se produce en España sea de origen renovable en el año 2030 y que en el año 2050 nuestro sistema eléctrico sea 100% renovable, es decir, sacar el carbón y el gas. Al carbón ya lo hemos sacado, ya no hay carbón en España produciendo energía eléctrica, pero queda el gas. Y además, ya de que no tenemos gas en España y que eso supone un problema porque tenemos que importarlo y que sabéis que con la crisis de Ucrania el precio del gas se disparó y eso afectó al precio de la luz porque el mercado eléctrico que tenemos en España hace que según suba el precio del gas va a subir el precio de la energía eléctrica. Por tanto, reducir la aportación del gas en el mix eléctrico es muy positivo. ¿Y cómo lo hacemos? Produciendo más energía eléctrica con otras fuentes. ¿Con cuáles? Con las energías renovables. Si algo tenemos es viento y sol. También energía hidroeléctrica, pero el aprovechamiento hidroeléctrico ya está más limitado, ¿no? Construir grandes embalses cada vez es más difícil. Pero construir eólica y solar es algo que está en nuestra mano también, ¿no? Bueno, pues para esto surge la figura de las comunidades energéticas. ¿Qué son las comunidades energéticas? Bueno, es una figura donde los protagonistas son los consumidores. Los consumidores somos los protagonistas de la transición energética porque, como decía, podemos hacer nuestras instalaciones individuales o colectivas allí donde vamos a necesitar esta energía. En España ya existen muchos consumidores que han optado por esta alternativa, de ponerse unos paneles solares en su casa, en su granja o en su fábrica. Fijaros que ya son más de 7.000 megavatios de potencia instalada. En este momento, estos datos son hasta 2023, en lo que llevamos de 2024 se han construido más de 1.000 megavatios adicionales, estamos en 8.000 megavatios de potencia. Claro, esto de las cifras marea un poco, ¿no? ¿Qué son 8.000 megavatios? Bueno, pues para ponerlo en contexto, en toda la producción de energía que hay en España, aproximadamente son 100.000 megavatios. Es decir, contando todas las centrales hidroeléctricas, de gas, nucleares, todas las centrales eléctricas que hay en España suman alrededor de unos 100.000 megavatios. Pues ya hay 8.000 megavatios que se producen localmente, que se producen en instalaciones de autoconsumo, en las casas, en las fábricas, en los polideportivos. Y esto es porque estas nuevas figuras que están apareciendo permiten a los consumidores ser parte activa de la transición energética, ¿no? ¿Qué puede hacer una comunidad energética? Una comunidad energética, en primer lugar, está pensada para producir la energía localmente. Allí arriba a la izquierda, autoproducción de energía. ¿Y esa energía dónde va? A compartirse, a consumirse entre los socios, los miembros de esa comunidad energética, de ese grupo de personas, empresas, ayuntamientos que se han puesto de acuerdo para emprender un proyecto juntos, ¿no? Además de repartir esa energía para el propio consumo, se puede almacenar la energía. Las baterías eléctricas cada vez son más baratas. Les falta un poquito que baje el precio para que ya sean competitivas. Pero en los últimos 3 años el precio se ha reducido un tercio. Un tercio, ¿eh? A la tercera parte de lo que costaban hace 2-3 años. Y va a pasar como con la energía solar fotovoltaica, que se ha reducido el coste 10 veces en los últimos 10 años. Todavía estamos en ese camino. En el momento en que las baterías sean más competitivas,
vamos a disponer de sistemas para almacenar la energía que producimos, ¿no? Lo cual nos va a dar otro grado de libertad, es decir, nos va a dar más posibilidades de poder autoabastecernos de energía. Pero las comunidades energéticas podrían tener también proyectos de producción de energía en otras localizaciones, o podrían, por ejemplo, comprar la energía que no están produciendo in situ con sus, por ejemplo, paneles solares. Las necesidades de energía adicionales que tengan se pueden comprar colectivamente. En vez de que cada uno tenga su contrato con una empresa comercializadora, suministradora de energía eléctrica diferente, podríamos tener una misma comercializadora para todos los miembros de la comunidad energética. Más fuerza tendremos, ¿no? Si todos tenemos el contrato con la misma comercializadora a la hora de reducir el coste de nuestra factura. O podemos incluso vender los excedentes que tengamos. Si nos sobra energía producida, la podemos vender al mercado eléctrico o a una empresa comercializadora. Es decir, podemos hacer muchas cosas agrupando, como digo, ciudadanos, empresas o ayuntamientos en forma de comunidades energéticas. Os iba a poner un ejemplo de una comunidad energética, una en la que estamos colaborando desde la Universidad de Zaragoza también en un proyecto que ha sido financiado por la Unión Europea, el proyecto Jalón, que ha permitido constituir la comunidad energética Cerca. Si entráis en la página web de cercaenergia.com, veréis un ejemplo real de una comunidad energética, que además es una comunidad energética comarcal, en la comarca de Jalón, en Calatayud, que está formado por 67 municipios de la comarca. Es una comarca, con muchos pequeños municipios. Está Calatayud como cabecera, pero luego hay muchos municipios muy pequeñitos. Algunos tienen 20, 30 habitantes. Como los proyectos en esos municipios tan pequeños a veces es difícil ponerlos en marcha, una comunidad a escala comarcal lo que pretende es crear esa economía de escala. Es decir, en vez de que haya proyectos aislados en diferentes localidades, intentar que haya un proyecto común entre todos los pueblos. Es una comunidad energética, entonces, que trasciende el ámbito local para pasar a ser una comunidad de ámbito comarcal. Bueno, pues podéis visitar la página y veréis un poco, por ejemplo, las opciones de participación en la comunidad energética. Una comunidad energética se puede constituir como asociación, como cooperativa. En este caso se ha optado como cooperativa. Y es una iniciativa ciudadana. En este caso es una iniciativa de una asociación local de uno de los pueblos, que a partir de la cual ha ido creciendo ese proyecto con diferentes entidades, entre las que están también la Universidad de Zaragoza. Estamos colaborando en este proyecto. Un participante en esta comunidad energética puede poner, por ejemplo, paneles solares en su tejado y los excedentes de esa energía que está produciendo que no usa, cedérselos a la cooperativa, a la comunidad energética, para darles un valor económico, ¿no? A cambio también de un retorno para la persona que está cediendo esas instalaciones. O si yo no tengo consumo en mi casa, porque solo voy el fin de semana y no vivo habitualmente entre semana en el pueblo, pero quiero participar del proyecto, puedo ceder mi tejado para poner unos paneles solares. O, por ejemplo, los ayuntamientos, es la forma en que están colaborando, poniendo a disposición del proyecto instalaciones o cubiertas de polideportivos, etcétera, en las cuales se puede producir esa electricidad. Se puede ser miembro de la comunidad energética y no producir ni consumir energía, sino solamente poner dinero, financiación para el proyecto, a cambio también de un retorno, por supuesto, de ese apoyo económico. Es decir, se puede participar en una comunidad energética de muchas formas diferentes. Cada proyecto, cada comunidad energética define en sus estatutos cuáles son las formas de participación. Claro, dinamizar proyectos de comunidades energéticas no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que hacer lo que estamos haciendo aquí hoy. Hay que explicar qué son las comunidades energéticas, cómo se pueden organizar, hay que hablar a los vecinos, a los alcaldes de los pueblos. Esto es lo que hemos hecho en el caso del proyecto Jalón, haciendo muchas actividades de información, de acompañamiento a todos los municipios, a todos los vecinos que han ido participando en esta iniciativa. Las comunidades energéticas no son una iniciativa novedosa en España, o mejor dicho, lo son en España, pero no en Europa. En Europa existen comunidades energéticas desde hace muchísimos años en forma de cooperativas energéticas. En Alemania y en Dinamarca son
entidades que funcionan desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En España también están empezando a proliferar. Aquí veis un mapa que no está actualizado, es un mapa de comunidades energéticas locales en gran parte del territorio. Son proyectos que se están desarrollando en los últimos años, en los últimos 3 años apenas. ¿Qué es una comunidad energética legalmente? Bueno, una comunidad energética puede ser una comunidad de energías renovables, según define la Directiva de 2018, o una comunidad ciudadana de energía, según define una directiva del año 2019. Decía que hay 2 tipos de comunidades energéticas. Para complicarnos un poco la vida, en vez de definir legalmente una única figura de comunidades energéticas, tenemos 2, las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía. ¿Cuáles son las diferencias? No son importantes, porque utilizar, por ejemplo, energía solar para producirla y compartirla localmente, lo podemos hacer con las 2 figuras jurídicas. Las comunidades ciudadanas de energía no se limitan solo al uso de energías renovables, se pueden utilizar con cualquier tecnología de generación, mientras que las comunidades de energías renovables solo se puede usar energía solar, eólica, biomasa. En el caso de las comunidades ciudadanas de energía, solo se constituyen para compartir energía eléctrica, mientras que de las comunidades de energía renovables se puede compartir también energía térmica. Se podría compartir calor, por ejemplo, en redes de calor, ¿no? A partir de biomasa. Y una diferencia muy importante. En las comunidades de energías renovables se habla del concepto de proximidad. Es decir, los participantes tienen que estar ubicados en la proximidad de las instalaciones donde se produce la energía. Donde se produce y donde se consume tiene que ser en cercanía. En las comunidades ciudadanas de energía no se habla de distancias. No, se pueden montar comunidades ciudadanas de energía aunque estén ubicadas los centros de producción y los centros de consumo en distancia, ¿no? En el caso de España, el Plan Nacional de Energía y Clima lo que habla es de comunidades energéticas locales. Y nos dice, una comunidad energética local agrupa a las 2 figuras jurídicas de las directivas europeas. La definición de comunidad de energía renovable que aparece en la directiva ya está transpuesto a la ley de sector eléctrico, y allí, ¿qué dice que es una comunidad de energías renovables? Dice, es una entidad jurídica basada en la participación abierta y voluntaria. Entonces, ¿qué es abierto y voluntario? Pues igual que participar en una peña, ¿no? O en cualquier otra asociación. Yo decido participar del proyecto y nadie me puede obligar. Yo decido voluntariamente participar. Y además tienen que estar controladas por los miembros del proyecto. Es decir, aquellos que son los que se suman o los que deciden constituir ese proyecto son los que lo tienen que controlar. Que los órganos de gobierno, los que mandan, son los socios, los miembros del proyecto. O sea, no puede ser que venga una empresa, monte la comunidad energética y luego nosotros nos sumemos a ese proyecto. El proyecto tiene que ser nuestro, de la comunidad energética. Eso es lo que dice la ley. Tiene que estar en las proximidades de los proyectos de energías renovables, como decía hace un momento, eso es muy importante. La producción y el consumo tiene que estar en cercanía. Los socios pueden ser personas físicas, pymes o autoridades locales, y no se puede obtener ganancias financieras, pero sí beneficios sociales, económicos o ambientales. ¿Qué diferencia hay entre que un proyecto pueda tener beneficio económico o ganancia financiera? Pues que nosotros no montamos la comunidad energética para vendérsela a alguien, ¿no? La montamos para que sea en nuestro beneficio social de los que nos juntamos, económico, porque tiene que ser sostenible económicamente. Esto es importantísimo. Igual que cualquier empresa o cooperativa, ¿no? Si una cooperativa no es sostenible económicamente, desaparece. Una comunidad energética tiene que ser sostenible económicamente. Luego hay que hacerlo bien. Hay que diseñar bien la comunidad energética, tiene que tener un proyecto sólido, la parte técnica tiene que estar bien hecha, y luego pensar que no consiste solamente en poner la instalación de fotovoltaica. Luego hay que conseguir que esa instalación sea productiva durante 25 años, que es lo que suelen durar los paneles solares, ¿no? Luego necesitamos que los proyectos que tengan beneficios económicos para que se sostengan en el tiempo. Las comunidades ciudadanas de energía, que también están ya en el ordenamiento jurídico español, tienen una definición muy similar, pero si veis, no aparece lo de la proximidad. Ya no dice que tengan que estar en proximidad, que la generación de la energía y el consumo se tenga que producir en proximidad.
De todas formas, esto que es la parte legal, que es importante en el sentido de que tenemos que saber cuáles son las figuras jurídicas, en definitiva, con cualquiera de las dos nosotros podríamos formar una comunidad energética, ¿no? También aparecen en la ley de sector eléctrico algunas otras disposiciones legales que no voy a mencionar, que es cuáles son los derechos y obligaciones de las comunidades ciudadanas o de las comunidades de energías renovables, pero se queda corto. La legislación que tenemos hoy en España de comunidades energéticas se queda corta. ¿Por qué? Porque no nos dice qué podemos hacer en realidad con la comunidad energética. No nos dice si yo puedo compartir la energía que produzco aquí en este edificio a 5 kilómetros de distancia o a 10 kilómetros de distancia, o cómo la puedo compartir. Para eso se publicó en 2023 un proyecto de Real Decreto que no se ha aprobado todavía, ese proyecto de Real Decreto, que si se aprobara nos daría más pistas. Por ejemplo, lo que viene a decir en ese proyecto de Real Decreto de Comunidades Energéticas es que no puede ser que un miembro tenga más del 51% de los votos de los órganos de gobierno, o que en municipios de menos de 5.000 habitantes se consideraría proximidad entre generación y consumo cualquier instalación dentro del mismo término municipal. Si el municipio es de 5.000 habitantes, pero alrededor está rodeado de otros municipios que en conjunto no sumen más de 50.000 habitantes, en ese caso también se podría compartir incluso energía entre unos municipios y otros vecinos. Fijaros, esto ya nos empieza a abrir el radio, ¿no?, de este tipo de proyectos. O en el caso de que los municipios sean de más de 50.000 habitantes, nos permitirían compartir la energía producida hasta 5 kilómetros de distancia, lo cual ya nos da algunas pistas de por dónde se podrían organizar estos proyectos de comunidades energéticas, ¿no? Esto no está aprobado todavía, por tanto estamos esperando a que se apruebe. Entre tanto, tenemos esta regulación legal ya en vigor. ¿Cómo se están desarrollando los proyectos de comunidades energéticas del mapa que os enseñaba antes? Que os he dicho que ya hay muchos proyectos, ¿no?, de comunidades energéticas, utilizando una figura jurídica que se llama autoconsumo colectivo, que está permitido en España desde el año 2019. Un autoconsumo colectivo es muy parecido al autoconsumo individual. ¿Qué es el autoconsumo individual? En el autoconsumo individual, yo en mi casa me pongo unos paneles solares, consumo internamente esa producción, y si mi instalación es de menos de 15 kilovatios, tengo derecho de verter los excedentes a la red eléctrica. Si me sobra energía producida que no estoy consumiendo, la puedo evacuar a la red y, con quien yo decida, venderle esa energía que me está sobrando. No hay que pensar en que haya excedentes, ¿eh? El negocio no es generar energía y venderla a la red. El negocio es dejar de consumir energía de la red eléctrica, que es cara, produciéndomela yo a un precio mucho más barato. El autoconsumo tiene que diseñarse para intentar autoconsumir el máximo de energía. Y en paralelo tenemos la figura del autoconsumo colectivo. Por ejemplo, dos vecinos que se ponen de acuerdo en un edificio de viviendas para pagar, para costear una inversión en unos paneles solares, y esa energía que está midiendo este contador se va a compartir con esos dos vecinos. En la casa pueden vivir más gente, pero solo son ellos dos los que se han puesto de acuerdo para hacer la inversión, ¿no? Por cierto, para que en un edificio comunitario se pueda usar la cubierta para poner paneles solares, solo hace falta el 30% de los votos a favor de la comunidad de vecinos. Con el 30% de los vecinos que estén a favor, se puede conceder a dos vecinos en particular el uso de la cubierta de la azotea del tejado del edificio, ¿no? Bueno, pues esta energía producida en este contador se va a descontar de las facturas de estos dos señores. ¿Cómo? Ahora veremos cómo se va a hacer eso. Esto es autoconsumo colectivo. En vez de ser individual, porque es de un solo titular, pueden ser varios titulares que se ponen de acuerdo para hacer una instalación de producción de energía y compartir esa energía, pagar menos en su factura de la luz. El autoconsumo de energía en España está regulado, como decía, desde el año 2018 y 2019. Puede ser con excedentes o sin excedentes.
¿Cuándo es un autoconsumo sin excedentes? Cuando consumimos todo lo que estamos produciendo, o bien cuando la empresa eléctrica en instalaciones de más de 15 kilovatios no nos permite verter los excedentes a la red. Cuando nosotros diseñamos instalaciones de este tipo de autoconsumo y tenemos excedentes y nuestra instalación es de más de 15 kilovatios, tenemos que pedir permiso a la empresa distribuidora para inyectar, para evacuar los excedentes a la red eléctrica. Y puede darnos permiso o no. Por ejemplo, ya sabéis que en el caso de muchas comunidades de regantes que están instalando energía solar para el propio funcionamiento de la estación de bombeo, nos encontramos con situaciones donde la compañía eléctrica no permite evacuar los excedentes. O sea, sí podemos consumir energía, pero no podemos inyectar energía a la red. Eso disminuye la rentabilidad de esos proyectos, ¿no? Es una variable muy importante a tener en cuenta. Si la instalación es de menos de 15 kilovatios, no hay que pedir permiso. La empresa distribuidora está obligada a aceptar los excedentes que nosotros tengamos de nuestra producción, ¿eh? En el caso de los proyectos con excedentes, vamos a tener dos casos. Un caso en el que se compensa directamente la producción que nosotros estamos obteniendo en nuestra propia factura como consumidor, es decir, no hay que hacer nada. Hasta instalaciones de hasta 100 kilovatios pueden optar por lo que se llama la compensación simplificada en la factura. Yo en mi factura de la luz tengo una factura de la luz donde estoy pagando por la energía que sigo consumiendo de la red eléctrica, pero donde aparece en algún sitio un valor negativo. ¿Qué es el valor negativo? Sería la energía, en este caso, que me está sobrando, que no estoy consumiendo, que la estoy inyectando a la red eléctrica y que me pagan algo por esa energía que me sobra. Entonces, no solamente es que reduzco mi factura porque me están descontando parte de lo que antes consumía, ahora ya no lo consumo de la red eléctrica, sino que viene de mis paneles solares, individual o colectivo, sino que si tengo excedentes, además, en mi factura vendrá una línea negativa porque eso es lo que estoy vendiendo yo, ¿vale? Es muy simple. Y esto se puede hacer en instalaciones de hasta 100 kilovatios, siempre que la empresa distribuidora me permita evacuar los excedentes a la red eléctrica. El otro caso es, si yo voluntariamente, aunque tenga menos de 100 kilovatios, o bien obligatoriamente en el caso de instalaciones de más de 100 kilovatios, entonces tengo que darme de alta como productor. Es decir, voy a tener dos facturas, una factura como consumidor y otra factura como productor, dos facturas independientes. No hace falta que conozcáis el detalle de toda esta casuística, ¿no? Pero que sepáis que existe una legislación desde el año 2019 que es la que ha permitido que en España hoy tengamos 8.000 megavatios de potencia eléctrica instalada de autoconsumo. Porque la gente se ha dado cuenta que es rentable ponerse unos paneles solares y producir parte de su propia energía, sin tener que depender del precio al que me la cobran de la empresa que me vende la luz, ¿no? ¿Cómo se reparte esa energía? Bueno, se puede repartir de varias formas. En todo caso, siempre es con el acuerdo del 100% de los participantes del proyecto. Un autoconsumo colectivo tiene la ventaja de que no hay que constituir una cooperativa, de que no hay que constituir una asociación, sino que simplemente hay que firmar un papel, un documento, entre los particulares que se han puesto de acuerdo para hacer esa inversión, y en ese documento hay que poner cómo han acordado repartirse la energía producida cada hora. Si se han producido 50 kilovatios hora en una hora y son dos, pues se lo pueden repartir a medias. Pero claro, si resulta que uno de los dos ha puesto más dinero para la inversión, le corresponderá más energía, ¿no? Igual se reparten 70-30 o 80-20, dependiendo del dinero que cada uno ha contribuido. O como ellos se quieran poner de acuerdo. No hay ninguna regla para el reparto. Lo que sí es importante saber es que ese reparto de la energía producida entre los participantes del autoconsumo colectivo se puede hacer mediante coeficiente fijo todas las horas, es decir, el reparto es el mismo todas las horas del año, o bien incluso se pueden repartir con coeficientes horarios diferentes. En una hora el reparto es 80-20 y en otra hora diferente el reparto es 60-40, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué?
Porque así piensa que van a aprovechar mejor la producción, porque uno está en casa unas horas, otro está en casa otras horas diferentes, o gasta la energía de una manera y otro de otro. Un ejemplo de un autoconsumo colectivo que vais a ver fácilmente, ¿no? Imaginaros que tenemos, en el ejemplo de la derecha, ¿no?, que ponemos unos paneles solares que no tienen por qué ser en una cubierta, puede ser en el suelo, donde haya disponibilidad de espacio, ¿no? Y esa energía, en esa instalación fotovoltaica donde está dibujado el sol, lo vamos a compartir con dos consumidores. Uno, por ejemplo, que fueran el polideportivo municipal o que fuera el colegio, ¿no? Si supongamos que la factura de la luz la paga el ayuntamiento. Arriba. Y abajo tenemos, por ejemplo, las piscinas del pueblo. El colegio está cerrado en los meses de verano, que es justo cuando abren las piscinas, ¿no? Por tanto, si nosotros ponemos en una de las dos instalaciones o en un suelo que tengamos disponible una instalación solar, esa energía producida en esos paneles solares se podría repartir al colegio durante los meses del año que está cerrada la piscina y en verano se compartiría a la piscina y no al colegio, porque el colegio está cerrado, ¿verdad? ¿Veis la idea? Es decir, si yo en vez de utilizar un coeficiente de reparto que sea el mismo todo el año, me dejan poner coeficientes de reparto de esa energía producida diferentes a lo largo de las horas del año, voy a aprovechar mucho mejor la producción entre los participantes de ese proyecto. Estoy poniendo un ejemplo de un proyecto que podría ser solamente de un titular del ayuntamiento, pero el ayuntamiento tiene varios consumos, ¿no? Por ejemplo, en Zaragoza, dirijo la Cátedra de Transición Energética Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza y hemos planteado un proyecto de autoconsumo colectivo entre todos los edificios del ayuntamiento. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene más de 600 edificios, ¿vale? Contratos de luz tienes 1.700, porque hay muchos que son alumbrado público, que esos no cuentan porque es por la noche y por tanto con la energía solar poco podemos hacer. Pero de los 600 y pico edificios o contratos que tiene, donde hay posibilidad de poner paneles, bueno, estamos mirando la posibilidad de cómo optimizar dónde se pueden poner los paneles y con qué edificios alrededor se puede compartir esa energía, ¿vale? ¿Cómo? Utilizando la red eléctrica. Se puede utilizar la red eléctrica sin pagar por usarla, para compartir la energía de proyectos de autoconsumo colectivo, hasta una distancia de 500 metros, en general, y en algunos casos de hasta 2 kilómetros. Y esto es muy interesante, muy, muy interesante. ¿Por qué? Ya no es solo que en mi edificio comparto la energía dentro del edificio, ¿no? En el ejemplo de la izquierda, dos vecinos que quieren compartir esa producción. Es que en el ejemplo de la derecha puedo utilizar la propia red eléctrica de distribución, sin pagar por el uso de la red. Entonces, ¿a cómo me sale a mí la energía? Al precio que me cueste producirla. Muchísimo más barata que tener que comprarla de la red eléctrica. ¿Por qué? Porque cuando compro la energía de la red eléctrica no es el coste de producirla, es que el coste de la luz que nosotros pagamos en nuestras facturas incluye muchas cosas más. El coste del transporte y la distribución, los cargos, un montón de cosas más, las pérdidas. Por tanto, si podemos consumir la energía que nosotros producimos localmente utilizando hasta 500 metros, va a ser una gran oportunidad. Hay más casos. La legislación permite también utilizar la energía a través de líneas directas, es decir, si, como en el ejemplo anterior, la instalación está en suelo y está separada del edificio, yo puedo traer una línea eléctrica hasta mi consumo. Imaginaros el caso de una granja. Yo puedo tener una granja y no tengo suficiente con poner paneles solares en la cubierta. Bueno, pues puedo hacerme una instalación solar a 2 kilómetros o a 10 kilómetros, da igual, y mediante línea directa traer esa energía producida hasta mi instalación. Si es una línea directa no hay limitación de distancia, ¿eh? Lo de los 500 metros a 2 kilómetros no aplica si la producción es solamente para uno. También puede ser el caso de que estén conectadas todos los consumidores y la instalación de producción colgando del mismo transformador. Si en pueblos pequeños que solo hay un transformador, todo lo que se conecta del lado de baja tensión del transformador, independientemente de la distancia, entraría en la categoría de autoconsumo colectivo. O en el cuarto caso, que es si la generación, la producción de energía y los consumidores que van a recibir ese reparto
tienen la misma referencia catastral, comparten los primeros 14 dígitos de la referencia catastral, que esto sucede en algunos polígonos sucede esto, entonces no hay limitación de distancia. La energía se puede producir y compartir sin limitación de distancia. Pero el caso más habitual que nos vamos a encontrar es el caso 3, y es que la generación y los consumos con los que se va a repartir esa producción estén a menos de 500 metros, sea en baja o en alta tensión. Bueno, esto en el año 2022 se amplió a 1000 metros y después, en diciembre de 2022, se volvió a ampliar a 2000 metros, pero solo para instalaciones en cubiertas y tejados, en suelo industrial o en estructuras no destinadas a la producción de energía, por ejemplo, marquesinas de aparcamientos o un invernadero. Y yo quiero poner unos paneles, la producción la puedo compartir hasta 2 kilómetros de distancia. Estos son los casos en que hoy podemos desarrollar proyectos de autoconsumo colectivo. Y recordar que os he dicho que el autoconsumo colectivo es muy sencillo, porque es solamente ponernos de acuerdo y firmar un documento entre los participantes de ese proyecto. Entonces, no hay que constituir formalmente una cooperativa o una asociación para beneficiarnos de un autoconsumo colectivo. Además, no hay limitaciones de potencia, se pueden vender los excedentes también del autoconsumo colectivo. Si nos sobra energía que no estamos consumiendo, en el autoconsumo colectivo también se puede cobrar un dinero por los excedentes si la compañía nos ha dado permiso para vender excedentes a la red. Las empresas eléctricas, claro, ya se han tenido que poner las pilas porque hay muchas solicitudes de este tipo de proyectos. En España, actualmente, esos 8.000 megavatios que os explicaba antes de proyectos de autoconsumo, hay más de 450.000 proyectos ya funcionando de autoconsumo individual y casi 20.000 de autoconsumo colectivo. Casi 20.000 proyectos de autoconsumo colectivo en España ya funcionando. Luego, significa que ya hay mucha experiencia con este tipo de iniciativas. Las empresas distribuidoras, aquí he puesto el ejemplo de Endesa, e-distribución, ya tienen los esquemas normalizados de los diferentes tipos de instalaciones que están recibiendo. Por ejemplo, aunque esto sea muy técnico, pero lo vais a entender fácilmente. Aquí a la derecha aparece dónde estaría la instalación de generación, la G significa dónde estarían los paneles solares, tendríamos un contador bidireccional, aquí estaría en la caja de fusibles, y la energía producida la vertemos a la red de Endesa, y esa energía se podría compartir, por ejemplo, con este señor, que puede ser un edificio municipal o una empresa que tiene su correspondiente contador, o podría compartirse, por ejemplo, también con otros consumidores que estuvieran en un edificio de viviendas, de los cuales, de los 4 vecinos que viven en esa casa, solo uno ha decidido participar de ese proyecto de autoconsumo. Y tenemos aquí un consumidor que recibe energía de esta instalación de generación. A través de la red eléctrica se puede enviar la energía a 500 metros de distancia en general o hasta 2 kilómetros en el caso de que la instalación de producción de generación esté en tejados, ¿vale? O en suelo industrial. Que eso hay municipios donde puede ser muy interesante. De hecho, hay algunos que hasta se han planteado recalificar suelo porque en suelo rústico son 500 metros y si es suelo industrial donde yo pongo los paneles son 2 kilómetros. Con lo cual me da la oportunidad de compartir la energía producida a más distancia, ¿no? Bueno, otro ejemplo de otros esquemas que no voy a explicaros, solamente para que veáis de otra empresa distribuidora que también tiene ya los esquemas normalizados para poder atender este tipo de solicitudes. ¿Se paga algo por usar la red eléctrica de la empresa distribuidora? Si el proyecto es en baja tensión, no se paga nada. Si el proyecto es en alta tensión, es decir, si hay que pasar la energía a través del transformador de las líneas de alta tensión para llegar a los consumidores a través de la infraestructura de alta tensión, se paga un peaje, pero es muy pequeñito. Mucho menor que lo que se pagaría si la energía la compráramos directamente de la red eléctrica, ¿vale? ¿Cuáles son los trámites del autoconsumo, individual o colectivo? Bueno, pues como cualquier otro proyecto, ¿no? Habrá que tramitar la licencia de obra, los impuestos que haya que satisfacer. En plantas menores de 500 kilovatios no se necesita autorización administrativa previa de construcción, pero en proyectos de más de 500 kilovatios sí.
En instalaciones de más de 100 kilovatios es necesario depositar un aval bancario para pedir el estudio de la conexión a la red, bueno, etcétera, ¿no? Inspecciones, lo que sería lo habitual del resto de proyectos de cualquier instalación. Bueno, antes de terminar, sí quería deciros que esta presentación que estoy compartiendo va a estar a disposición de la Oficina de Transformación Comunitaria del Gobierno de Aragón para que después, o bien por correo electrónico a los asistentes o a través de la página web, yo no tengo inconveniente en que esté disponible y que con más calma luego la podéis revisar. Como resumen un poquito de mi presentación, las comunidades energéticas hoy son una realidad en España. Hay ejemplos de comunidades energéticas, he puesto la de Cerca Energía, pero hay muchísimas otras. Como todavía no existe el desarrollo legal completo que necesitamos de la ley en España de las comunidades energéticas, la mayor parte de ellas lo que están haciendo es utilizar el autoconsumo colectivo como instrumento. Entonces, una cosa es el autoconsumo colectivo y otra cosa es una comunidad energética. Quiero que esto quede bien claro, porque un autoconsumo colectivo es solamente un acuerdo entre unos participantes en una inversión para producir energía y compartirla. Si a eso le queremos, además, dotarle de una estructura cooperativa, donde además de solamente producir energía, queremos compartir más cosas, queremos compartir servicios de eficiencia energética, de movilidad eléctrica, queremos compartir vehículos, etcétera, etcétera, todo eso puede estar en el ámbito de una comunidad energética. Una comunidad energética es mucho más que un autoconsumo colectivo. De hecho, no todas las comunidades energéticas usan autoconsumo colectivo. Hay alguna comunidad energética que lo que ha hecho es plantearse un proyecto de producir energía, vender toda la energía a la red eléctrica y el beneficio que obtiene de esa venta lo reparte entre los participantes de la comunidad energética. Es decir, que no siempre tiene por qué ser un autoconsumo colectivo. El autoconsumo colectivo es un instrumento del que ya disponemos y que podemos utilizar para producir y compartir energía localmente. Pero no es el único para constituir comunidades energéticas. Y la visión que tiene una comunidad energética es mayor que la de un mero autoconsumo colectivo. Es un poco la conclusión a la que quería llegar un poco con la presentación. Como seguro que tenéis preguntas, yo lo dejo aquí y después creo que tendremos oportunidad de compartir un coloquio y que expreséis un poco vuestras dudas, vuestras inquietudes, o podemos hablar de otros ejemplos de proyectos o cómo están participando, por ejemplo, los municipios, los ayuntamientos en este tipo de iniciativas, cuáles son las dificultades también, que las hay, porque es muy importante que este tipo de proyectos sean sostenibles. Entonces, tienen que tener un buen diseño técnico, pero también un buen planteamiento económico, porque si hay que aportar dinero para hacer una inversión y esa inversión tiene que producir una energía que va a producir un descuento en nuestra factura, tenemos que saber cuánto dinero tenemos que poner, cuánto ahorro vamos a recibir. Y además, ese proyecto tiene que mantenerse durante muchos años, porque los paneles solares hoy duran 25 años. Por tanto, hay que garantizar que durante 25 años hay alguien que se está preocupando de que ese proyecto, de esa comunidad energética, siga adelante. Ahí vais a tener al Gobierno de Aragón a través de la Oficina de Transformación Comunitaria para daros ese apoyo, ese soporte, tanto para el diseño de la comunidad energética como para presentaros pues, las diferentes alternativas, opciones de cómo orientar este tipo de iniciativas. Cada realidad es diferente. Cada municipio es distinto, cada proyecto puede ser diferente. Puede haber proyectos donde participen ayuntamientos, otros solamente vecinos, proyectos donde participen pymes. No lo he dicho explícitamente, pero si solo se permite que participen pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas no pueden participar en comunidades energéticas. Una empresa que se catalogue como gran empresa, que no sea pyme, y hay una definición legal de lo que es una pyme en función del número de trabajadores y del volumen de negocio de la empresa, una gran empresa no puede participar en una comunidad energética. Esto no está pensado para las grandes empresas, está pensado para que se beneficien los consumidores pequeños y medianos. Es un poco la conclusión. Muchas gracias por vuestra paciencia y luego seguimos con las preguntas, si os parece.
de la OTC Aragón Energía Propia del Gobierno de Aragón y nos explicará qué tipo de ayuda, qué tipo de asesoramiento podemos ofrecer desde ahí. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias, Rocío. Gracias a la comarca, al presidente, al consejero. Me alegra ver gente conocida de las comunidades de regantes también. La verdad que ir detrás de José María tiene su reto, ¿no? Creo que este proyecto lo tenemos que enmarcar dentro de estos objetivos que la Unión Europea marca en cuanto a descarbonización, a reducción de emisiones. Estamos hablando de reducir, de lograr en el 2050 la neutralidad climática, y esto se puede conseguir de muchas formas. Cuando circulamos con nuestro coche por las carreteras, estamos viendo grandes proyectos de desarrollos de energías renovables que son necesarios, pero que a veces, por lo menos a mí, me hacen preguntarme si no estaremos arreglando el planeta por un lado y nos lo estaremos cargando por otro. Y estas iniciativas van un poco de eso, van de aprovechar los recursos locales, de que ese sol, ese territorio, ese viento en algún caso, esa biomasa sirva para el desarrollo local. Y en ese sentido creemos que los ayuntamientos y las iniciativas de carácter municipal y comarcal tienen que jugar un papel importante. En ese sentido os lanzo el guante y estamos aquí pues para ayudaros. También yo creo que es importante hacer un llamamiento a las empresas. Al final, esta transición energética es una obligación legal, pero también es una oportunidad para diferenciarse, y más si los proyectos tienen carácter social. En ese sentido, presentar también los servicios que el Gobierno de Aragón pone a disposición de las iniciativas que puedan surgir. Es un proyecto que contempla la creación de 3 oficinas de atención en cada una de las 3 provincias para ayudaros a dar esos primeros pasos. Supongo, a mí cada vez que oigo a José María, después me quedan un montón de dudas, pienso en cosas concretas que no sé si encajarían, si no. Pues se trata de eso, de prestar asesoramiento desde el punto de vista, en primer lugar, técnico, para ayudar a definir desde el punto de vista técnico los proyectos. También le queremos dar mucha importancia a la sostenibilidad económica, a los retornos de la inversión. Más aún si los ayuntamientos están implicados. Se trata de que los proyectos sean viables por sí mismos. Si por el camino captamos alguna subvención, perfecto, pero tienen que pervivir en el tiempo, pensar que son instalaciones que tienen una duración de 25 años. Y la asistencia técnica que se pretende prestar también va en esa dirección, en evaluar desde ese punto de vista. También consideramos importante el aspecto legal. Hay que dar encaje a muchos actores. En el caso de iniciativas particulares es muy simple, pero el encaje muchas veces de los ayuntamientos en este tipo de iniciativas tiene muchas aristas que requieren de meditarlo bien para dar garantía jurídica a los proyectos que se inicien. Y también, de lo que se trata es de acompañaros
en el proceso de una vez esté construida esa instalación, la hayamos puesto en marcha, estemos todos convencidos de que el barco en el que nos hemos subido es el correcto, pues se trata, bueno, pues de que esa gestión se realice de la mejor manera posible, de la manera más transparente, y se trata de ayudaros en ese camino. Aparte de los técnicos que bueno, no lo he dicho, yo soy de la empresa pública Sarga, y a quien el Gobierno de Aragón ha encargado este proyecto. Aparte de los técnicos nuestros que van a estar en esas oficinas, vamos a contar con colaboraciones expertas, de gente bueno, gente solvente, gente sin ningún interés comercial en estos proyectos, y que nos van a decir si ese proyecto está bien encaminado o no. José María es, digamos, el primero que hemos incorporado, pero va a haber más para cubrir esas patas que hemos comentado hasta ahora. Y nada más, deciros que estamos a vuestra disposición. Perdón. En la pantalla os hemos puesto pues los datos de contacto de nuestra técnico en la oficina de Huesca, que está ahí, es Raquel. Y nada, animaros a lanzaros a este proyecto, animaros a, bueno, pues a hablar con vuestros vecinos y bueno, también lanzar el guante digamos, a los alcaldes que estáis aquí presentes para lograr este reto. Hay entre los presentes estáis mucha gente, conocidos al menos de comunidades de regantes. Seguro que encontréis muchos paralelismos. Al final, no sé, veo Mequinenza, por ejemplo, que es una comunidad de regantes que conozco bien porque desde Sarga hemos tenido siempre mucha relación con ellos. Seguro que cuando antes de montar esa comunidad de regantes, veíais pasar el río por delante de vuestras casas y ahora estáis constituidos, habéis montado una instalación que os ha permitido llevar riqueza a vuestros pueblos, crear nuevos puestos de trabajo, y esto va un poco de lo mismo, va un poco de aprovechar los recursos locales, de hacer comunidad y que el beneficio se quede digamos, en vuestros pueblos. Por mi parte, nada más, estoy a vuestra disposición. Y yo creo que ya lo que procede es abrir un turno de preguntas, ¿no? Yo creo que de compartir las experiencias todos podemos aprender y que seguro que tenéis dudas en la cabeza que vamos a aprovechar la ocasión de tener aquí a José María con nosotros para resolverlas. Sí. Espera. Bueno, se lo llevo yo. No, ya se lo llevo. Hola, buenos días. A nivel de usuario, cuando hay una factura de la luz, hay como 6 o 7 apartados y da la casualidad de que el volumen de los kilovatios, el precio es lo mínimo. Todo empiezas con el término de potencia, el equipo de medida, no sé qué, no sé cuántos. El último es el IVA. De todos estos apartados que hay, ¿se suprime alguno cuando hay placas solares? Se suprimen todos, menos el coste de la energía. Es decir, cuando digo se suprimen todos, claro, sería en la parte de la energía que se produzca localmente. Es decir, si yo produzco en mi casa energía,
ya la tengo dentro de mi casa. No tengo que pagar nada por esa energía que estoy produciendo. Pago el coste de los paneles solares. Seguiré pagando por la energía que siga viniendo de la red eléctrica. Y como bien dice, ahí me van a seguir cobrando el coste de producir energía, el coste de los peajes y los cargos por transportarla y distribuirla, siendo que además esos peajes y cargos se dividen en dos partes. Una parte que es el fijo y otro que es el variable. El fijo es lo que pagamos dependiendo de la potencia que tenemos contratada, por kilovatio contratado. La primera medida de ahorro en cualquier factura eléctrica siempre es reducir, si es posible, el término de potencia contratada. ¿A cuánto se nos dispara la luz en casa habitualmente? Seguro que casi nunca, ¿no? Eso es porque nos sobra potencia contratada. Si bajamos la potencia contratada y la ajustamos a lo que necesitamos, vamos a pagar menos del fijo. Pero luego está el variable. Y en el variable también nos van a cobrar el coste de la energía del mercado eléctrico, lo que cuesta producirla en las centrales eléctricas, más lo que cuesta el transporte y la distribución por las redes eléctricas, más un montón de cosas pequeñas que aparecen allí, que incluso no aparecen desglosadas, pero las estamos pagando. Por ejemplo, estamos pagando las pérdidas en la red eléctrica, que en España las pagamos los consumidores. Cuando se produce un kilovatio en una central, por el camino se pierde, por un efecto físico, se pierde parte de la energía por calentamiento. Bueno, pues esas pérdidas las pagamos los consumidores también. Si yo produzco la energía localmente en mi casa, ya no tengo que pagar nada de eso. Luego, el ahorro es muy importante. El ahorro de una factura eléctrica promedio, si yo consumo la energía que estoy produciendo en mi casa y está bien dimensionada la instalación para el tamaño que necesito, me voy a ahorrar mínimo un 30% de la factura de la luz. Pero el otro 70% lo sigo pagando. Tengo que seguir comprándolo. ¿Qué pasa? Que si en el futuro baja el coste de las baterías, entonces puedo tener una instalación de producción de energía más grande, almacenar parte de esa energía y tener cada vez menos dependencia de la factura de la suministradora, ¿no? De la empresa que me provee el suministro de la comercializadora de luz. No sé si le he respondido, pero pagamos muchas cosas en la factura. Todas esas cosas que pagamos, si la producimos la energía nosotros, localmente, con autoconsumo individual o colectivo, se dejan de pagar. A ver, el término de potencia lo pagamos el mismo. El término de potencia lo seguimos pagando, sí. Y el equipo de medida también. Sí, pero eso es muy poco dinero. Sí, vale. A partir de allí, y el IVA, a partir de allí los demás ya no los pagamos. No los pagamos. Pues entonces sí que se ahorra. Se ahorra. Como digo, una estimación aproximada es que se puede ahorrar el 30% de la factura de la luz, que no es poco. Para eso, claro, hay que hacer una inversión. Y esa inversión se irá recuperando con el ahorro a lo largo de una serie de años, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los paneles solares es una tecnología ya que está muy probada y que tienen vida útil garantizada de mínimo 25 años. Hay incluso fabricantes que te garantizan hasta 30 años de vida útil de los paneles solares. Sí es verdad que la producción, el rendimiento de los paneles va bajando con el tiempo, un poquito, un 0,5% anual aproximadamente. Es decir, lo que me producen los paneles solares el primer día no es igual que dentro de 25 años, pero la pérdida de producción es muy pequeña. Un 0,5% anual acaba siendo un 10% después de 20 años. O sea que siguen produciendo energía después de 20 años. De acuerdo. Gracias, buenos días. Javier, gracias por las palabras que has dirigido a la comunidad de regantes de Mequinenza. Quería plantearos una cuestión en nombre de la Junta Central de Usuarios, que abarcamos 14 comunidades de regantes y más de 11.000 hectáreas. Junta Central de Usuarios del Bajo Ebro aragonés, con lo cual compartimos que tenemos unos bombeos de gran altura, mucho consumo energético. José María también nos has asesorado. Entonces, estamos construyendo diferentes instalaciones, cada comunidad de regantes la suya, en el caso de Mequinenza una de 1,5 MW. Y la cuestión es que, como has dicho en la exposición, José María, resulta que no podemos verter esa energía a la red eléctrica
No podemos comercializar con el CIF que tenemos, porque somos comunidad de regantes, estamos en ese limbo de que somos administración pública para lo malo y no para lo bueno. Y además, una característica también en nuestras comunidades de regantes es que tenemos varios bombeos, varios CUPs, a una distancia superior a esos 500 metros, con lo cual la energía que producimos en uno de los puntos no podemos compartirla con el otro bombeo, que probablemente por estar cerca del embalse Mequinenza, pues no es posible instalar ahí un parque solar fotovoltaico. ¿Hay alguna previsión que en el proyecto de Real Decreto se amplíe esa distancia? He visto en una de las presentaciones, en una de las diapositivas, que en otros países la distancia es mayor. No sé si esto está previsto en ese Real Decreto, porque la verdad que para las comunidades de regantes del Bajo Ebro aragonés sería muy interesante, incluso para compartir esa energía ya no solo entre las comunidades de base, sino entre todas las comunidades de regantes que conformamos la comunidad general. Gracias. Bueno, pues buenos días. Sí que he comentado anteriormente que hay una previsión de que la definición de proximidad, que ahora mismo está limitado por el autoconsumo colectivo a 500 metros, en la práctica, ¿no? en el mundo rural, parece que muchas veces esta legislación está más pensada para las ciudades que para el mundo rural, porque efectivamente con 500 metros poco podemos hacer. Y además no nos dejan hacerlo en suelo rústico, tiene que ser en suelo industrial. Entonces, para poder llegar a 2 kilómetros, con lo cual las limitaciones son muchas. La previsión del proyecto de Real Decreto habla de que se pueda compartir la energía producida indistintamente de la distancia, siempre que estés en el mismo término municipal. O incluso con los términos municipales vecinos, si suman menos de 50.000 habitantes en conjunto. Y esto ya da más posibilidades, ¿no? Porque ya podríamos empezar a plantear proyectos de generación y compartir esa producción dentro del término municipal, de los límites del término, incluso con los términos municipales vecinos, siempre que no superen los 50.000 habitantes. Y en los de más de 50.000 habitantes se habla de una distancia de 5 kilómetros, que es mucho más que 500 metros que tenemos ahora. ¿Qué pasa? Que esto es un proyecto de Real Decreto que se sometió a información pública en mayo de 2023 y que no sabemos nada desde entonces. Y que tampoco sabemos qué vamos a poder hacer con esta distancia que nos dicen aquí. No sabemos si nos van a permitir aplicar el autoconsumo colectivo sin pagar por el uso de las redes eléctricas, si va a haber que pagar algo por el uso de las redes de las empresas de distribución o no. No está definido en ese proyecto de Real Decreto. Luego tenemos mucha incertidumbre. No solamente con que se apruebe o no este decreto, sino qué podremos hacer después, cuando se apruebe. No hay muchas más alternativas. La otra alternativa que tienen las comunidades de regantes sería el plantearse construir líneas directas para salvar el problema de la distancia. Una línea directa no tiene limitación de distancia y consiste en unir un centro de generación con un centro de consumo. Si tú tienes diferentes CUPs de consumo, tú lo que podrías hacer es dividir tu instalación de generación en varias instalaciones, porque la línea directa hoy solo se permite que sea de un centro de generación a un centro de consumo, a un consumidor. No sé si conocéis que el gobierno de Aragón, el gobierno anterior, aprobó una ley, que es la Ley 1/2023 de Energía de Aragón, para favorecer el consumo de proximidad. Bueno, pues el gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional esa ley y se ha declarado inconstitucional. Y lo que pretendía allí, esa ley aragonesa, es la posibilidad de que una línea directa, en vez de ser individual, pudiera ser colectiva. Es decir, de una instalación de generación se pudiera enviar la energía producida sin limitación de distancia, en vez de a un consumidor, a varios. Pero es que eso es lo que dice la Directiva Europea del año 2019. Es decir, lo que pretendía transponer la ley aragonesa es la Directiva Europea del 19, que ha recurrido el gobierno y que se ha declarado inconstitucional, lamentablemente, ¿no? Luego, significa que no podemos utilizar esta ley aragonesa en tanto no se vuelva otra vez a reformar. Que en eso está el gobierno actual, ¿eh? Es decir, en esto tenemos la suerte
en Aragón de que, independientemente del color político, los gobiernos están apostando por mantener aquellas iniciativas que son buenas para el territorio. Y en este momento, el intentar aprovechar al máximo la energía que se está produciendo localmente es un objetivo político también del gobierno aragonés actual. Por tanto, ¿qué se podrá hacer? No lo sabemos. Ha habido intentos de hacer cosas más allá de lo que permite la ley estatal y se han frustrado, ¿no? Como lo de las líneas directas colectivas que te estoy explicando. Entre tanto eso no sea posible, tú sí podrías tener, por ejemplo, un parque solar, imagínate, de 1 megavatio, dividirlo en 2 de 500 kilovatios y esa producción de 500 kilovatios llevarla mediante línea directa a 2 instalaciones diferentes, pero siempre por separado, mediante línea directa, ¿no? Eso es muy poco práctico. No es práctico porque al final lo que se intenta es, si tú tienes unos recursos, es optimizar el uso de esos recursos. Si tienes que trocearlos, no vas a optimizarlos, ¿no? Poco más, poco más. Porque mientras la empresa distribuidora no permita evacuar los excedentes a la red eléctrica, no se van a poder plantear proyectos de autoconsumo colectivo. Que en el caso de las comunidades de regantes, cuando no se está regando fuera de campaña, no se pueda utilizar esa energía para nada, es perder rentabilidad de los proyectos de energía solar. Si nos permitieran, si la empresa distribuidora permitiera evacuar esa energía, entonces tanto la comunidad podría vender la energía a la red, intentar obtener un ingreso, como compartirla con otras empresas o instalaciones situadas a menos de 500 metros de distancia, que 500 metros poco podemos hacer, pero ni siquiera podemos hacerlo si no nos permiten evacuar excedentes, ¿no? Esa es la situación a día de hoy, tremendamente limitante y frustrante, ¿no? Sí, para las comunidades de regantes, ¿no? Tal vez sería bueno, José María, si te parece, el comentar algunos modelos o algunos ejemplos de comunidades energéticas de diferentes tipologías que se han ido creando, configurando en Aragón. Estamos en una zona donde la actividad industrial es muy importante. No sé si nos puedes hablar algo del proyecto de la comunidad energética, por ejemplo, de Merca Zaragoza. Sí, es un ejemplo muy interesante que además encaja en una de las categorías que comentaba yo antes aquí. Cuando yo planteaba que se puede hacer autoconsumo colectivo, producir la energía en un sitio y compartirlo con consumidores alrededor, ¿no? En el caso de Merca Zaragoza, en Zaragoza ya sabéis, bueno, pues Merca Zaragoza es el mercado mayorista, ¿no? de alimentos, cumple el requisito justo de que los consumidores que están en todas las empresas que están dentro de Merca Zaragoza tienen la misma referencia catastral. Y esto sucede a veces en polígonos industriales. ¿Y eso qué nos permite? Olvidarnos de las distancias. Ya no afecta a distancia. Con tal de que la generación y los consumos asociados compartan la referencia catastral, los primeros 14 dígitos, ya podemos producir la energía y compartirla a cualquier distancia, utilizando las redes eléctricas de las empresas distribuidoras de la empresa distribuidora de electricidad. Es un ejemplo, pero hay otros ejemplos de polígonos industriales, no en Aragón, pero sí en Galicia, en otros sitios, donde se están planteando proyectos en polígonos industriales, en las naves, en las cubiertas de las naves industriales. Hay empresas que consumen poca energía, por ejemplo, logística. La logística consume poca energía y, sin embargo, tienen grandes naves. Por tanto, tienen mucha superficie para poner paneles. Bueno, pues esa producción la pueden compartir con otras empresas que estén en el mismo polígono y se puede compartir a 2 kilómetros de distancia. Eso da más juego, ¿no? Para poder hacer instalaciones de autoconsumo colectivo. ¿Dónde es muy interesante este tipo de proyectos? Donde las curvas de consumo son complementarias. El ejemplo que ponía antes del colegio y de la piscina. Ahora, si lo llevamos al caso industrial,
Imaginemos una empresa del sector agroalimentario que tiene una actividad muy concentrada durante 5 o 6 meses en el año y que los otros 5 o 6 meses no consume tanta energía. Bueno, pues si encontramos empresas que puedan aprovechar precisamente esa producción que pudiera tener esa nave, que no va a consumir la propia empresa, pero que se puede compartir con otras empresas del mismo polígono, es un caso clarísimo de autoconsumo colectivo o de comunidad energética industrial, ¿no? Estos proyectos no son fáciles porque hay que poner de acuerdo a todas las empresas que están en ese polígono y todos tienen que ver la ventaja, todos tienen que ver el beneficio. ¿El beneficio de dónde viene? No viene de que cada uno se ponga su autoconsumo solar individual, sino que, como os decía antes, por economía de escala va a salir mucho más barata una instalación grande que muchas instalaciones pequeñas. Si nos ponemos de acuerdo para hacer una instalación más grande, va a ser más rentable, porque el coste de la inversión va a ser menor para producir los mismos kilovatios hora. Lo que hay que ponerse de acuerdo es cómo se reparte esa inversión, qué pone cada uno y luego cuánta energía recibe con lo de los coeficientes de reparto que decíamos antes, cuál es la cantidad de energía que va a recibir cada uno, ¿no? Ahí veríamos un ejemplo donde se repartía la energía al 50%, pero puede ser el 70-30 o el reparto que acuerden. Ahí está la dificultad en estos proyectos, ¿no? En poner de acuerdo a las partes en cuánto aporta cada uno a la inversión, dónde se hace la instalación y cuánta energía va a recibir luego cada uno a lo largo del año de esa instalación. Si se alcanza ese acuerdo, es beneficioso porque reduce la factura de luz de todos los consumidores que están en ese proyecto. No sé si te he respondido un poco a... Bueno, pues entonces, que sepáis que tenemos un listado... No se oye. ¿No se oye? ¿Ahora? Sí. Vale. Si alguien tiene algún interés especial en que contactemos con él, ¿verdad? Porque de verdad existe interés en las comunidades energéticas locales, en poner en marcha algún tipo de proyecto, pues podemos cogerle los datos y nos pondríamos en contacto más adelante. Vamos a clausurar entonces ya esta jornada, si les parece, y para finalizar contamos de nuevo con Javier Ibárz, el consejero comarcal de Medio Ambiente. Quiero agradecer a la Oficina de Transformación Comunitaria Aragón Energía Propia el habernos ofrecido celebrar esta jornada aquí, en la sede de la comarca del Bajo Baixtinca, y acercarnos esta información sobre las comunidades energéticas locales, que a mi parecer ha sido muy interesante y seguro que podemos sacarle mucho partido. Desde la comarca nos ofrecemos hacer de nexo de unión entre la OTC y los interesados a fin de facilitar la instauración de esta nueva opción energética. También quiero agradecer la asistencia a todos ustedes y espero que la jornada les haya resultado interesante